Los síndromes valvulares obstructivos comprenden la obstrucción a la eyección sistólica ventricular, es decir, la estenosis aórtica y pulmonar, la obstrucción al llenado diastólico ventricular, esto es, la estenosis mitral y tricuspidia. La estenosis aórtica valvular es la causa más común de obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo. Aquí vemos una válvula sigmoidea normal con sus 3 valvas y los senos de Valsalva y las comisuras, y al lado una válvula calcificada. La estenosis aórtica es valvular, subvalvular, por anillo fibroso fijo o muscular, y supravalvular. La forma valvular es congénita, reumática, ateroesclerótica. La congénita es bicúspide y unicúspide, y la ateroesclerótica o enfermedad de Mönckeberg es la senil, que aquí vemos calcificada. Las otras 2 también se calcifican, la unicúspide a los 30 años de edad y la bicúspide a los 50. Aquí vemos una bicúspide o bivalva que ha sufrido un proceso de fibrosis y de calcificación y como consecuencia se ha estenosado. Pueden acompañarse de coartación de la aorta y riñón poliquístico. La endocarditis reumática fusiona la comisura entre 2 valvas, por lo que crea así una forma bicúspide adquirida. Si fusiona 2 comisuras, como en la imagen del medio, se crea una forma con menor flexibilidad. Y si fusiona las 3 valvas, el orificio es fijo y se produce estenosis e insuficiencia simultáneas. La estenosis subvalvular puede deberse a un anillo fibromuscular por debajo de la válvula, como se ve aquí, en la forma fija, o por hipertrofia, en especial del tabique interventricular, y en la forma dinámica. La forma muscular con hipertrofia parietal del ventrículo izquierdo y del tabique también es llamada estenosis subaórtica hipertrófica o miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La forma supravalvular es congénita y familiar. Es rara. Puede ser esporádica o secundaria a rubéola congénita. Se debe a la presencia de un anillo fibroso supravalvular. Suele asociarse a estenosis de la rama de la arteria pulmonar. La forma familiar no presenta ni retraso mental ni facies característica. En cambio, la forma esporádica se acompaña de facies típica y retraso mental y constituye el síndrome de Williams. Se ha relacionado con la hipercalcemia idiopática de la infancia. En estos enfermos, además del soplo sistólico de eyección, que se oye de preferencia en el hueco supraesternal, en el cuello y en el foco aórtico, en segundo espacio intercostal derecho, suele oírse un soplo pansistólico de insuficiencia mitral en la punta. La facies es característica, frente ancha y prominente, y pliegues epicanthus, un pliegue semilunar que cubre el ángulo interno de la hendidura palpebral, de ahí la facies mogólica. Puede acompañarse de ptosis congénita, la nariz chata, boca grande con labio superior prominente y colgante, orejas grandes y dientes separados y a veces estrabismo. Se ha llamado también facies de elfo, un espíritu del aire de la mitología escandinava.
Todas estas formas provocan una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, por lo que se hipertrofia en forma concéntrica con escasa o nula dilatación. La hipertrofia disminuye la distensibilidad o compliance del ventrículo izquierdo y se altera el llenado. Sin embargo, se mantiene normal el volumen diastólico final por una potente contracción auricular con aumento de la presión diastólica final que al transmitirse al pulmón provoca disnea, sin que ello signifique insuficiencia cardíaca. Por esa potente contracción auricular se oye un cuarto ruido y la onda A del yugolograma es gigante. Si la contracción auricular no se produce por fibrilación, se instala insuficiencia cardíaca. Por disminución del volumen minuto y por ateroesclerosis concomitante aparece ANGOR, angina de pecho, por disminución del flujo coronario. Y por insuficiente flujo cerebral, síncope. Y con el tiempo repercute sobre el ventrículo derecho y se presenta insuficiencia cardíaca congestiva con hipertensión venosa sistémica. En la aorta hay poca presión en el ventrículo de 200 a 300 milímetros de mercurio, normal 120, y en la aorta 80 a 100 milímetros de mercurio para la sistólica. La aorta suprasigmoidea se dilata porque el chorro de sangre que atraviesa el orificio aórtico estenosado crea una turbulencia por encima de la válvula que provoca la dilatación de la arteria. Dilatación suprasigmoidea postestenótica con mayor saliencia y convexidad a la derecha, es decir, en el estudio radiológico. Esta dilatación falta en la estenosis subaórtica, tanto en la fija como en la dinámica o muscular o miocardiopatía obstructiva. Por lo general, la estrechez aórtica es una valvulopatía silenciosa durante largo tiempo. Así, la forma congénita raramente se manifiesta en el recién nacido como insuficiencia cardíaca intratable, sino en la edad adulta cuando las valvas se calcifican. La unicúspide más o menos a los 35 años y la bicúspide a los 50. La forma adquirida puede no dar síntomas durante 10 años y aún más. Por el contrario, la aparición de síntomas funcionales es de mal pronóstico. Entre ellos, los más característicos son la angina de pecho y los síncopes. La disnea, en cambio, no tiene nada de específico. La angina de pecho es el síntoma más precoz y más frecuente y se presenta en la mitad de los enfermos. No difiere nada del ANGOR por ateroesclerosis coronaria, al igual que ésta se presenta con el esfuerzo. Algunos afirman que en la estenosis aórtica se presenta en el postesfuerzo. Calma con nitroglicerina y se debe al bajo volumen de perfusión durante el esfuerzo para un miocardio tan hipertrofiado. Pero puede deberse a ateroesclerosis agregada de las coronarias o a embolismo cálcico a partir de un ateroma. El síncope se presenta en la cuarta parte de los enfermos y suele aparecer con el esfuerzo. Se debe a isquemia transitoria y se trata de una brusca pérdida de conocimiento de algunos segundos a un minuto de duración y con caída. A veces hay solo un leve malestar lipotímico, pero también puede deberse a gran aumento de la presión diastólica durante el esfuerzo, a insuficiencia cardíaca congestiva, a taquiarritmias y a bloqueo aurículo-ventricular
por calcificación del sistema de conducción. La asociación de Angor y síncope debe evocar una estenosis aórtica estrecha. La disnea puede deberse a aumento de la presión diastólica final durante el esfuerzo sin fallo de bomba o a insuficiencia ventricular izquierda. En este último caso, la radiografía muestra los signos de la congestión pulmonar o hipertensión venocapilar pulmonar. Los signos físicos son arteriales y cardíacos. Los signos arteriales comprenden el frémito a nivel del cuello y en la fosa supraesternal. El pulso arterial es pequeño y de ascenso lento, es decir, parvus y tardus, y a veces anacrótico, esto es, con dos ondas sistólicas por aumento de la onda anacrótica en la rama ascendente. Solo se palpen las carótidas. La presión arterial máxima suele estar disminuida en las formas estrechas, en unos 100 milímetros de mercurio, y la diastólica normal. Pero puede coexistir estenosis aórtica e hipertensión arterial. La presión venosa yugular es normal, a menos que se instale insuficiencia cardíaca congestiva. Los signos cardíacos comprenden choque de la punta vigoroso en su sitio, en quinto espacio intercostal izquierdo, sobre la línea hemiclavicular, pero más sostenido, porque consta también de un latido presistólico, que es la onda del cardiograma apexiano, es decir, de la contracción auricular. En efecto, como el ventrículo se distiende poco por la hipertrofia, hay poca compliance, se hace difícil el llenado inicial del ventrículo izquierdo. De ahí que se necesita la contracción auricular para distenderlo. Ello provoca un ruido, el cuarto, si el ritmo es sinusal, y a la palpación el latido presistólico que prolonga el verdadero choque de la punta y que corresponde a la onda A del cardiograma apexiano. En este esquema vemos el trazado de un electrocardiograma, el fonocardiograma con el soplo sistólico de eyección y el cardiograma apexiano, que muestra la onda grande presistólica A y que le da al choque de la punta el carácter de latido doble o sostenido. Si el choque de la punta está desplazado, indica dilatación del ventrículo por insuficiencia aórtica agregada o por insuficiencia ventricular izquierda, es decir, por fallo de bomba. Clínicamente se define con congestión venosa y volumen minuto disminuido. La congestión venosa se refleja en las venas pulmonares, disnea, estertores subcrepitantes y crepitantes y signo radiológico de edema intersticial. Tercer ruido, soplo de insuficiencia mitral funcional. Primer tono poco intenso, el cierre mitral se hace con poca fuerza. Desdoblamiento paradojal del segundo ruido, porque como el ventrículo izquierdo se contrae menos, el cierre aórtico se hace después del cierre pulmonar. A la auscultación se presentan 5 signos. El clic de eyección inmediatamente después del primer ruido y antes del soplo de eyección. Se oye mejor en la punta que en la base. Cuando la válvula se calcifica, el clic desaparece. Su presencia indica que la estenosis es valvular. Soplo sistólico de eyección romboidal, mesosistólico, en segundo espacio intercostal izquierdo, derecho, increscendo, decrescendo, es fuerte,
pero su intensidad no guarda relación con el grado de estenosis y el timbre es rudo y rasposo. Se ausculta mejor en posición de azulay, con el enfermo sentado, inclinado hacia adelante y en expiración forzada. Escuchémoslo. Se irradia cuello y punta, a veces hacia la espalda en el espacio interescápulo-vertebral. Si se agrega insuficiencia cardíaca, disminuye o desaparece por disminución del volumen de eyección. En oportunidades, en máximo en mesocardio, a la izquierda del esternón y a veces en la punta, pero no se irradia axila como el mitral. Si la estenosis es moderada o grave, se prolonga el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo y el cierre aórtico es posterior al pulmonar. De ahí la presencia de un desdoblamiento paradojal o invertido del segundo ruido. Primero el componente pulmonar y después el aórtico. Si no existe un bloqueo de rama izquierda, la presencia de un desdoblamiento del segundo ruido es índice de estenosis aórtica grave o moderada. Si la válvula está calcificada, el segundo ruido no se oye y no hay clic de eyección. Se oye solo el soplo. Si la válvula está esclerosada, el segundo ruido es intenso. Escuchémoslo. En oportunidades, soplo diastólico temprano o protodiastólico por pequeña regurgitación aórtica asociada. Cuarto ruido presistólico, porque la poca distensibilidad o compliance del ventrículo por la hipertrofia hace difícil el llenado. Para que éste sea suficiente, interviene una fuerte contracción auricular, de ahí el cuarto ruido. En resumen, en una estenosis aórtica podemos oír: primer ruido, soplo sistólico de eyección, desdoblamiento paradojal del segundo ruido, soplo diastólico y galope presistólico por cuarto ruido. En la forma supravalvular puede haber también galope protodiastólico por tercer ruido. Como la hipertrofia es concéntrica y la dilatación tardía, la radiografía de frente muestra un arco inferior izquierdo más convexo y arco medio cóncavo. De ahí el nombre de corazón globuloso. Dilatación suprasigmoidea de la aorta y pulmones normales. Los signos de congestión pulmonar recién se presentan cuando se instala la insuficiencia ventricular izquierda. El examen radioscópico es importante, pues permite ver la calcificación de la válvula aórtica, que late casi sobre la bisectrice del ángulo formado por el borde posterior del corazón y el diafragma. La mitral se ve más abajo y más adelante. En la radiografía de perfil se ve que el ventrículo derecho no está agrandado, no contacta con el esternón y la aorta se ve muy dilatada y cubre la columna vertebral. El ventrículo izquierdo ocupa parte del espacio claro retrocardíaco.
El electrocardiograma en niños y adultos jóvenes puede ser normal o presentar signo de hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga sistólica. Esto es, S profunda en V1, V2, R alta en V5, V6, índice de Sokolov mayor de 40 milímetros, depresión del ST y T invertida. Puede haber bloqueo incompleto de rama izquierda con deflexión intrínsecoide mayor de 0,05 segundos, pero menor de 0,08 segundos. Raramente el bloqueo es completo o hay bloqueo de rama derecha o bloqueo auriculoventricular completo. En una fase avanzada puede haber dilatación de la aurícula izquierda con P bimodal y en un 10% de los casos fibrilación auricular. La ecocardiografía es el método no invasivo de mayor importancia para el diagnóstico de las valvulopatías. El ecocardiograma en modo M permite ver los cambios estructurales de la válvula como engrosamientos y calcificaciones y la hipertrofia ventricular izquierda. También permite el diagnóstico de válvula bicúspide. En cambio, puede no diagnosticarse la válvula unicúspide o monocúspide, pues puede verse como normal. El eco bidimensional permite un estudio más preciso, pues diagnostica el número de valvas, la magnitud del engrosamiento y la calcificación de las mismas, la fusión de las comisuras y un menor movimiento valvular. También permite diagnosticar otro tipo de obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo y la presencia de lesiones valvulares asociadas, como sucede en el reumatismo, en que la lesión aórtica se acompaña de lesión mitral. El cateterismo está indicado en aquellos enfermos en que se plantea el tratamiento quirúrgico y para estudiar las coronarias, pues en la estenosis aórtica es muy frecuente la ateroesclerosis. Se miden las presiones en el ventrículo izquierdo y en la aorta con dos catéteres situados simultáneamente en ambos o con un solo catéter situado en el ventrículo izquierdo y retirándolo hacia la aorta. Pero no siempre es fácil franquear la estenosis, de ahí que es preciso a menudo recurrir al cateterismo transeptal. A menudo se combina un cateterismo derecho para apreciar la repercusión sobre la circulación pulmonar y sobre el ventrículo derecho. La cineangiografía del ventrículo izquierdo es útil para estudiar su función y el estado de la válvula mitral. Para detectar insuficiencia aórtica asociada se hará aortografía. En los enfermos mayores de 45 años se hará también coronariografía. Aquí vemos un carotidograma normal y otro patológico de estenosis valvular aórtica. En el carotidograma normal, E marca el comienzo de la eyección del ventrículo izquierdo, P es la onda de percusión y T la onda de marea de presión. I es la incisura catacrótica que junto con el componente aórtico del segundo ruido que la precede, marca el fin de la eyección del ventrículo izquierdo. La onda de marea o T se debe a la reflexión de la onda de percusión sobre las resistencias periféricas. Durante la diástole, la curva vuelve progresivamente al punto E siguiente. En la estenosis aórtica se modifica. En la estenosis valvular fija, valvular, supravalvular, infravalvular, el comienzo anacrótico EP es lento y
termina con un vértice único y retardado, tanto más cuanto más estrecha es la estenosis. El punto E coincide con el clic de eyección aórtico y permite separar un soplo sistólico de eyección que comienza con él o después de él de un soplo sistólico de regurgitación, por ejemplo insuficiencia mitral, que comienza antes que él. En la estenosis fija precede al vértice P. En cambio, en la estenosis aórtica dinámica, el soplo sigue a P. En la forma dinámica, o miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la rama ascendente rápida y con dos vértices, uno precoz, seguido de una depresión mesosistólica y seguido de otro vértice telesistólico menos alto. El soplo de eyección sigue al vértice P. Estenosis pulmonar. La obstrucción a la eyección del ventrículo derecho es propio de la estenosis pulmonar, por lo general congénita. Las formas adquiridas, muy raras, casi siempre se deben a reumatismo o a síndrome carcinoide, colagenopatías y endocarditis derecha, como la que sucede en drogadictos que se inyectan. La forma congénita es aislada o asociada a otras malformaciones como la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar y la atresia tricuspidia. La estenosis puede ser valvular, a veces con hipertrofia infundibular, y subvalvular o infundibular. La supravalvular es rara y se debe a múltiples coartaciones de la rama de la arteria pulmonar. Todas ellas producen obstrucción al flujo de eyección del ventrículo derecho y presentan los siguientes signos en común. Pulso venoso presistólico yugular, esto es, gran onda A, porque la hipertrofia del ventrículo derecho y por ende su resistencia al llenado provoca una contracción auricular más intensa para compensar ese llenado deficiente. Para reconocerla debe tomarse al mismo tiempo el pulso carotidio. En la auscultación se presenta como un cuarto ruido que aumenta en inspiración. En la comunicación interauricular, en cambio, hay una onda V grande, pero en ambos hay un soplo sistólico de eyección y desdoblamiento fijo del segundo ruido. A nivel del tórax, este latido se palpa en el borde izquierdo del esternón en su porción inferior con el talón de la mano, esto es, realizando la maniobra de Dressler. En la onda A del cardiograma apexiano. La ecocardiografía y la radiografía del tórax confirman ese agrandamiento al mostrar que el corazón contacta con el esternón. Cuando el ventrículo derecho se dilata, empuja al izquierdo hacia afuera y atrás, por lo que el derecho late a nivel del foco mitral, constituyendo así el choque de la punta aparente. Para localizar el choque de la punta real del ventrículo izquierdo, debe colocarse al enfermo en decúbito de Paschon y palparlo a nivel de la línea axilar y en quinto espacio intercostal izquierdo. En cambio, la dilatación del ventrículo izquierdo lo desplaza hacia abajo en el séptimo espacio intercostal izquierdo sobre la línea hemiclavicular. El pulso arterial y la presión arterial son normales, pero cuando el gasto cardíaco está disminuido, el pulso suele ser pequeño, parvus.
En este caso también puede haber síncope por disminución del flujo sanguíneo cerebral, al igual que en la estenosis aórtica. En la estenosis pulmonar con shunt derecha-izquierda hay cianosis, como sucede, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot. Suele acompañarse de dedos en palillo de tambor. En la tetralogía de Fallot, la estenosis es infundibular. También aparece en la comunicación interauricular si la presión en la aurícula derecha es mayor que en la izquierda. En oportunidades, la cianosis se presenta al esfuerzo. En la estenosis pulmonar solitaria, esto es, con tabique intacto, no hay cianosis. En la niñez, la estenosis pulmonar puede manifestarse con insuficiencia ventricular derecha grave. Cuando se agrega insuficiencia cardíaca congestiva, aparecen los signos de la misma: turgencia yugular, hepatomegalia, edema periférico. La fibrilación auricular es habitual y la taquicardia es de difícil control. La auscultación revela los siguientes signos, al igual que en la estenosis aórtica. Primer ruido normal. Clic sistólico de eyección, tal vez por el abombamiento de la pulmonar estenosada. Soplo sistólico de eyección que comienza con el primer ruido y puede extenderse hasta el componente aórtico del segundo ruido, o lo borra y termina antes del componente pulmonar que está retrasado. Por eso, como el componente pulmonar es poco intenso, no se oye segundo ruido. Este soplo, por lo tanto, puede confundirse con un soplo pansistólico. Como toda manifestación derecha, aumenta en inspiración, pues entra más sangre al corazón derecho. Escuchémoslo. Se oye mejor en el segundo espacio intercostal izquierdo y si la estenosis es infundibular, en el tercero. Se irradia a la región infraclavicular izquierda y al lado izquierdo del cuello y a veces al hombro. El retardo del cierre de la pulmonar hace que el componente pulmonar del segundo ruido esté retrasado. Por ese motivo, hay desdoblamiento permanente del segundo ruido. No solo se desdobla en inspiración, sino que permanece desdoblado en expiración. Se debería que, como hay sobrecarga sistólica, la eyección ventricular se prolonga, o porque como hay obstrucción, hay poca presión en la arteria pulmonar y por ende la válvula se cierra con menos fuerza. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la presión en la arteria pulmonar es normal y el componente pulmonar es poco intenso, por lo que el segundo ruido puede no oírse. Cuando se presenta la insuficiencia del ventrículo derecho, aparece un cuarto ruido que precede al primero, que se asocia con la A gigante y que se debe a la contracción auricular más enérgica, la A gigante del yugulograma. La radiografía de frente muestra la dilatación postestenótica de la pulmonar, pues la obstrucción produce turbulencias en su interior, pulmones claros y aurícula derecha agrandada, a veces agrandamiento del ventrículo derecho.
Si se acompaña de shunt izquierda-derecha por comunicación interauricular, puede haber plétora pulmonar. Por otra parte, el botón aórtico está a la izquierda, teniendo en cuenta que en el faló, en un tercio de los casos, está a la derecha. La sobrecarga sistólica del ventrículo derecho se manifiesta al electrocardiograma con una imagen RS en precordiale derecha, V1, V2, con R mayor que S, o en forma de R alta o QR en V1, o como RSR' en V1, simulando una sobrecarga diastólica. También puede haber hipertrofia auricular derecha por aumento de presión en el ventrículo derecho, que se manifiesta con ondas P altas y picudas, tanto en precordiale derecha como en D2, D3, y se asocian con onda gigante a nivel del cuello. La ecocardiografía es poco útil, pues la válvula pulmonar no se detecta bien. El cateterismo muestra el gradiente sistólico a través de la válvula pulmonar, y la angiografía mediante inyección de contraste en el ventrículo derecho muestra la valva que abomba en sístole y un chorro de contraste que pasa a la pulmonar dilatada. El yugulograma normal comprende la onda A, que es la contracción de la aurícula derecha, la onda C, el cierre de la tricúspide, la depresión X y la sístole del ventrículo derecho, la V, la apertura de la tricúspide, depresión Y, el fin de la fase de llenado rápido del ventrículo derecho. En la estenosis pulmonar, la onda A es gigante, es el doble de altura de la B por hipertrofia auricular y pérdida de su distensibilidad. En la comunicación interauricular hay una gran onda B por hipervolemia auricular, porque durante la sístole refluye desde el ventrículo a la aurícula y a todo el sistema venoso periférico. Pulso venoso positivo o ventricularizado, como sucede en la insuficiencia tricuspidia. A ella se agrega una gran onda A gigante presistólica. Se constituye así una forma especial de pulso venoso, llamado pulso en M o en W, o pulso gemelo, o pulso venoso positivo doble. Por otra parte, hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Seguiremos con estenosis mitral y estenosis tricuspidia.